Cuando estás trabajando en redes sociales, lo primero que piensas es cómo va a comprar alguien conmigo en lugar de con miles de otras personas que venden posiblemente exactamente el mismo producto. Si estás en marketing en red, estos tres tips te van a resultar muy útiles. Y por si no me conoces, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clemets. Llevo trabajando online más de 20 años, toda mi vida. Y en marketing en red hace ya más de 13 años que estoy trabajando, 14 años, tengo que hacer la cuenta. Y precisamente se trata de eso. Si tú estás compartiendo tu mensaje de marketing en red en tu lista caliente, que es lo primero que te dicen, agarra tu lista de personas de tu entorno, estás hablando con gente que ya te conoce, ya tiene cierto grado de confianza y posiblemente también les gustas y es más fácil que vayan a comprar contigo. Pero si no tienes esos factores en redes sociales, ¿cómo vas a conseguir que la gente quiera comprar contigo? Eso toma tiempo de desarrollar. Así que, ¿cómo hacemos para desarrollar que la gente quiera comprar contigo? El primer punto, la gente tiene, como decíamos, esos tres factores que son válidos en la vida real, también lo son válidos en pantalla. Tienen que conocerte, les tienes que gustar y tienen que sentir confianza. Y lo primero entonces es que des la cara. Muestra tú quién eres, no te escondas detrás de un logotipo. Me sigue gente nueva en Instagram todos los días y les saludo y me encuentro con tanta gente que tiene cuentas en las que no dan la cara. Esto lo he dicho antes, pero corcholis, es que lo sigo viendo. No tienen puesta su foto, no dicen cuál es su nombre, no dicen nada más que soy distribuidor del producto tal, de la marca tal. Si tú no te muestras de forma personal, ¿cómo quieres que compren contigo? Si el único valor que tú se te ocurre ponerle al producto es que tú lo vendes, no vas a conseguir destacar porque hay cientos o miles de distribuidores que venden el mismo producto que tú. Para que alguien quiera comprártelo a ti, tiene que estarte comprando a ti, o sea, realmente conectar contigo. No temas pues dar la cara. El consejo número dos es que no estés simplemente hablando de tu producto, sino que cuentes las experiencias que tienes con tu producto. Es muy fácil en marketing en red decir, pues mira, pongo una fotito y te cuento la descripción. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué te va a hacer bien usar este producto? Pero lo que más interesante para la gente a la hora de conectar contigo es qué haces tú exactamente con ese producto, de qué forma lo estás usando, cómo lo incorporaste en tu vida cotidiana. La idea del marketing en redes es que tú utilizas esos productos en tu vida de día a día, ¿no? Entonces, ¿realmente qué estás haciendo? Comparte esas experiencias. ¿Cómo en tu rutina de la mañana te estás tomando el producto o poniéndote el producto según sea el caso? ¿Cómo lo estás utilizando a media tarde, a la noche? ¿Cómo lo incorporas en tu vida? ¿De qué forma es útil para ti? Ese es un punto muy importante para que la gente realmente pueda ver realmente de qué forma lo usas, no solamente por catálogo publicitario, que eso realmente no va muy bien. Y el tercer punto es que no temas meterte en un nicho. De hecho, es frecuente que digamos, pero si el producto le sirve a todo el mundo, realmente sirve para cualquiera, pero si no lo puedes explicar de forma que sirva para una persona específicamente, esa persona no lo va a querer comprar. Y siempre le recomiendo a mis alumnos que elijan, bueno, a quién exactamente le van a estar vendiendo el producto. Y por lo tanto, quién no es parte de ese público objetivo. Y a lo mejor dices, nah, pero ¿por qué voy a dejar a gente fuera? El producto le sirve a todo el mundo y ahora mismo quiero clientes, ¿no? Sí, pero no quieres cualquier tipo de clientes. Si te viene un cliente que va a usar el producto de una forma muy diferente de como lo has usado tú, en un estilo muy diferente, tú te costará más trabajo poderles compartir el cómo usarlo y posiblemente no te sientas tampoco igual de cómoda contándolo o dándoles un apoyo después. De modo que para ti que estás vendiendo un producto físico, muestra cómo lo usas, realmente comparte los ejemplos y de qué manera ha sido útil para ti. De esa forma vas a poder atraer a otro tipo de personas que lo quieran usar de una manera similar y va a ser mucho más fácil para ellos darse cuenta del valor, porque si se dan cuenta que tenían el mismo problema que tú y cómo tú lo has podido solucionar, ellos también lo van a poder solucionar y de esa forma se van a dar cuenta automáticamente que el producto también les interesa a ellos y vas a conseguir tener en tu equipo gente afín a ti con la que realmente te va a apetecer trabajar. Así que bueno, estos son tres consejos bien sencillitos de aplicar, fáciles de olvidar. La gente que todavía no lo sabe realmente
Veo que están dando tumbos, que ponen publicaciones y no están consiguiendo gran cosa. Estoy viendo aquí en Instagram a varias de mis alumnas. ¿Qué tal, chicas? Encantada de ver que sí lo estáis haciendo bien, dando la cara y realmente contando cómo hacer. Para aquellos de vosotros que todavía no estáis haciendo esto, tengo el webinar gratuito tisha.tv/webinar, donde te estoy explicando esto un poco más en detalle, dura una hora, para que sepas realmente cómo poner en marcha tus redes de forma adecuada. Y bueno, si no lo has visto, te recomendaría verlo. Si viste la versión anterior, esta es una versión actualizada. Así que te invito a que lo tengas en cuenta para que entonces puedas conectar mucho mejor con tu público y tener más éxito al llegar a ellos. Así que bueno, un live muy breve en la empresa en la que estoy yo. Tenemos semana de Bogos y estamos muy ocupados, así que solo quería conectarme, transmitir este mensajito y si te ha gustado, pues te invito a darle un me gusta y deja tu comentario abajo de cuál es el nicho al que te dedicas tú. ¿A qué tipo de personas te gusta ayudar a ti? Así podrás conectar con más gente afín. Compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.